humanidad. Es una carta que dirige Lola Artés y que dice: querida Lola, tata, y dice: nos fuimos a casa de una prima de mi madre, pero mi padre se peleó con ella y nos echó. Luego a otra pensión, peor aún que la de antes, y allí mi hermanillo, el más pequeño, se puso muy malo. No tenía más que 2 años. El angelito se nos iba y no teníamos dinero, ni nadie nos prestaba para llevarlo al médico y comprarle medicinas. No sabes lo que es ver a un niño tan chico morirse así, poco a poco, sin poder hacer nada por él. Cuando fuimos a la funeraria para enterrarlo, no nos quisieron fiar, así que lo tuvimos 4 días muerto en la cama, que ya hasta empezó a oler. Nunca se lo perdonaré. Bueno, quiero decir con esto que realmente cuando alguna de estas expresiones ha recogido don Agustín Belmonte en el desarrollo de esta publicación, verdaderamente sería muy conveniente poder trasladarla por siempre a los momentos actuales para ver el sufrimiento, el padecimiento, el esfuerzo, el tesón de muchos y de muchos hombres y mujeres que tuvieron que hacer un gran esfuerzo personal y profesional por salir del ámbito en el cual se encontraban ahogados materialmente y espiritualmente. Le doy las gracias a don Agustín por haber querido que sea aquí en este centro de estudios locales de la presentación del libro. Yo también le insto que si en algún otro lugar de la provincia, o en Cuevas de Almanzora, o en algún otro lugar quisiera presentarlo, nosotros le acompañaremos con sumo gusto y satisfacción. Y también pues excusar la presencia de la diputada de Cultura, que me ha, por motivos de agenda, porque son muchas las actividades que se llevan a cabo en la Diputación Provincial, y que le transmitiese también su enhorabuena y su felicitación a usted personalmente y a todos los presentes, y por supuesto a quien va a ser también el presentador de este relato, que les insto y les exhorto a que tengan la ocasión de adquirir el libro y de poder realmente verlo, porque se lee pues cuando uno comienza hasta que no termina, y termina casi en 24 horas, termina y le queda a uno muchos motivos para la reflexión y para la meditación. Pues yo sin nada más, no sé si tomará la palabra don Antonio Sevillano, ¿parece bien? O si quiere decir antes de don Antonio algunas palabritas. Hasta luego por darme el capote y los trazos para que entre yo al ruedo. Bueno, pues en principio, buenas tardes, obviamente. Gracias por la presentación. Yo creo que las presentaciones con laude son aquellas en las que el presentador prácticamente dice 3 palabras y le da rápidamente la voz al autor, ¿no? Algunas veces no ha ocurrido y entra con ganas de levantarse, sentarse y decir, bueno, pues sigue presentando, hablando, ¿no? Ya lo aprenderá, no bastante broma aparte. Lo que sí es cierto es que para cualquier amante de la lectura en general, de la literatura, la presentación de un libro siempre es un motivo gozoso, siempre. Máxime cuando el autor es amigo, cuando el autor se conoce y se le valora, se le respeta, cuando ese libro se presenta en la sede del Instituto de Estudios de Andalucía, cuando el tema gira alrededor de Almería y cuando se desarrolla desde unos años en el que está la universidad no se ve a nivel del mundo, pero es posible de vivir. Entonces, es una enorme satisfacción, y también cuando de alguna manera ejercemos de partero o de comadrona, ¿no? O bien porque hace un prólogo, porque hace una presentación que te encuentra como cómplice de esa situación, en un libro que ha tenido una gestación muy larga. El embarazo ha sido tremendo desde el año 81 en adelante, pero afortunadamente ha salido sin forceps ni epidural. Ha salido bien, el niño es sano, el autor lo tenemos con nosotros, está rodeado de su familia, que es lo que más quiere, de sus amigos, que es lo que más valora y lo que más aprecia, y la verdad que es un auténtico placer para mí, no un lujo, para mí es una auténtica satisfacción que Agustín
aunque lo hizo a bote pronto. El mismo jueves me dijo, oye, que tienes que presentar un libro. Bueno, pues que tienes que leer las 311 páginas que componen Retrato Parcial en Rojo, que ya de antemano le diré que está dividido o estructurado metodológicamente en 3 capítulos. Uno, bueno, empieza en 1905 y llega hasta 1951. En total son 312 páginas divididas en estos 36 capítulos que digo. Son dos historias ríos, 2 historias familiares, una rama, un lado empieza en Cueva de la Almanzora, la otra se desarrolla en Almería y al final confluyen en la capital. Pero bueno, yo creo que aunque dé un par de pinceladas, lo que interesa es que sea el autor el que diga qué es lo que ha escrito, qué es lo que quería escribir y por qué quería. En la vocación literaria él escribe de todo y de casi todo, desde poesía a guiones de cómic, relatos en la obra de teatro. Quizás él dice en uno de sus libros, no sé si en este o en el otro, Soldadito de Padilla, que fue el libro anterior que sacó al mercado, la editorial de Juan Rima, en la editorial Arraez, ahora que ya el Instituto de Estudios de Derecho, como digo. Él dice en una de sus contraportadas que es tan metódico, tan detallista, tan exigente consigo mismo, tan autocrítico con lo que hace, que escribe, reescribe, elabora, vuelve a reelaborar, y eso que quizás le quita frescura al producto final. Es posible que le quite, sin embargo, en la obra de Agustín yo no noto que pierda esa frescura y que sea un texto, una prosa muy artificiosa. Todo lo contrario, un libro que ustedes lo van a ver, se lee con mucha tranquilidad, se lee con mucha facilidad. Yo recuerdo unas manifestaciones que hacía Miguel Delibes contestando a un académico, un ingreso en la Real Academia de la Lengua Española, en la que don Miguel decía que para escribir bien, para hacer buena literatura, no es necesario recurrir a vocablo, a palabras enrevesadas, a conceptos muy complejos. O sea, él estaba en contra de que el lector tuviese que leer su libro, su obra, su título, con un diccionario en la mano. Se puede escribir muy bien, haciéndolo de forma sencilla, haciéndolo de forma clara, haciéndolo de forma totalmente comprensible. No caer en el vulgarismo, eso es precisamente por ejemplo el idioma de Cervantes. Y Agustín lo hace perfectamente. Incluso hay una cita al principio del libro, que a mí me lo ha dedicado muy cariñosamente, yo también se lo he devuelto, cuando el otro día presentábamos María Enciso, una poeta en el olvido. Yo le decía en la dedicatoria a mi amigo Agustín, un almeriense apasionado, porque esa es la leyenda que tiene la placa que le pusimos esa misma mañana a don Arturo Medina Padilla, un filólogo español, almeriense, filología española, autor de literatura infantil, aunque se le conoce casi exclusivamente en Almería por ser esposo de Celia Viña Olivella. Curiosamente, en esa placa, a instancias del sobrino, la redactamos y ponía eso, ¿no? Docente, pedagogo, no sé qué, escritor, y almeriense apasionado. Y yo creo que Agustín es otro almeriense muy apasionado. Y lo que decía de Miguel Delibes, de la sencillez en cuanto a la lectura, en cuanto a la literatura, él incluye una cita de José Luis Borges que dice: una especie de epopeya en prosa. El estilo es breve, no se refiere a esta obra indudablemente, pero que él, yo creo que sí lo ha llevado a la práctica con mucha fidelidad al autor de la frase, al genial argentino. Quizás no muy entendible a la gente que viene de fuera, sino independiente, que lo puede leer todo el mundo y lo puede leer de una forma muy ágil, muy rápida, muy tranquila, con pasajes duros. Rafael Aguilera, el señor director del Instituto, ha leído uno que es francamente escalofriante, pero la historia es así. La historia, desgraciadamente, no la elige la persona, se le impone. Entonces la persona, que en realidad es lo que va a contar historias de personajes, historias de hombres, de mujeres, que viven, que fluyen durante la vida, en el que ellos no deciden prácticamente, quizás sea el destino del siglo, lo que sea, yo no lo sé, lo que los va marcando. Hay momentos históricos en este siglo lejano del siglo XX, especialmente la guerra civil, que para bien o para la mal, sobre todo para mal, marcó a la ciudadanía, donde hay muchos perdedores muy buenos, muy ganadores, en una guerra particularmente ganadores, siempre todos somos colectivos, ¿no? Esa historia, lo digo porque es parte de la novela, parte del relato, parte del trozo, tiene un antes y después de la guerra civil, el de la obra, en el que, como digo, se van hablando las cosas sencillas del hombre normal. La historia, posiblemente la historia interconectada, pues los generales, los
Nobel y por los récords mundiales. Sin embargo, está la historia real, la intrahistoria, la intrahistoria, la que hacemos ustedes, todo el mundo, personas normales, personas sencillas que somos los que marcamos los derroteros, pero cada vez estamos marcados por situaciones determinadas. Aquí está este relato, esta novela histórica, nos va a dar la oportunidad, y con esto voy terminando porque yo me estoy haciendo muy pesado. Decía que las presentaciones deben ser breves y no estoy haciendo honor a mi palabra. Pero digo, ahí nos vamos a encontrar Almería. A mí me interesa más, lógicamente, el capítulo, la tercera parte del tercer tramo, que son 16 capítulos que termina ya en el 51, digamos, pues porque soy un poco mayor o bastante mayor que él y lo he vivido quizás en primera persona, o por lo menos lo comprendo parte de esas claves que para entender la historia de Almería. Pero ustedes van a ver en Cueva de Almanzora desde la explotación minera de plomo en la Sierra de Almagrera, el filón del Jaroso, luego la minería del hierro, el declive, todo lo que ocurre en la revolución del 17, no sé, la isla Barcelona, de uno de esos personajes con los cuales también nos vamos a encontrar con fuerzas revolucionarias, con la dictadura del Primo de Rivera, y nos vamos a encontrar fundamentalmente la guerra, y ya en Almería, historia, cómo son los refugios, cómo la gente iba a esos refugios, el hambre, los racionamientos, la alegría porque no, la vida no, afortunadamente no todo son pena, porque si no, más vale que nos tiráramos por un barranco los no creyentes, los creyentes no se van a tirar nunca, pero la verdad que es que también tenemos alegrías que nos reconfortan, que de alguna manera, bueno, pues nos hace seguir viviendo y seguir teniendo ilusiones, marcándonos metas, pero desgraciadamente